Vale, vamos a dar el tema de aislamiento en el campo operatorio. Ahora veremos qué significa eso. Los materiales modernos y sus técnicas de utilización requieren muchas veces, dependiendo del tipo de tratamiento, necesitan un ambiente de sequedad. ¿A qué se refiere? Que no tiene que haber nada de humedad en la boca, ni saliva, ni sangre, ni agua que sale, por ejemplo, de las turbinas, tiene que estar totalmente aislado, ¿vale? Entonces, además del estímulo que provoca cualquier cosa que introduzcamos en la boca, incrementa una producción de saliva, sobre todo en los niños. ¿A qué se refiere? El sistema digestivo está diseñado ¿para qué? Para que cualquier cosa ajena a la boca que entre en contacto con las papilas gustativas y cualquier cosa en la boca genere saliva. ¿Por qué? Porque es el primer paso de la digestión, ¿vale? Lo que haces es que tú masticas, el cuerpo genera mucha saliva, lo que hace es que lo envuelve el bolo alimenticio. ¿Para qué? Para que cuando tú lo tragues, eso no esté seco, sino esté súper mojado y puedas deglutir mejor la comida, ¿vale? Pues esto es igual. Entonces, cualquier cosa, metemos espejo, sonda, cualquier cosa, hace que generemos más saliva. Tenemos un método que se llama aislamiento ideal, que es el dique de goma, que aunque ciertos procedimientos pueden resolverse con otro tipo de aislamiento que son rollos de algodón y otros elementos unidos, mezclados con el aspirador del equipo. Ahora veremos cuál se llama cada uno, ¿vale? Lo que tenemos a la izquierda son los rollitos de algodón y lo que tenemos a la derecha son lo que es el aislamiento con dique de goma. En algunas intervenciones se podrá usar tanto lo que hemos dicho es el aislamiento absoluto y el otro el relativo. El aislamiento absoluto, ya veremos cuál es el que se ve con el dique de goma y el relativo es el que se usa con algodones. Vale, las razones que existe para aislar un campo son varias. Peligro, sobre todo, lo que es estamos hablando, el absoluto, ¿vale? El peligro que tiene, si el que puede haber es tragarte pequeños instrumentos, objetos o materiales. La humedad aportada por la saliva y la respiración es un obstáculo. ¿Para qué? Para algunos trabajos y también la lengua que dificulta la labor. También evita accidentes o lesiones gingivales con productos cáusticos. Por ejemplo, cualquier producto que usemos, que ya veremos más adelante, por ejemplo, en endodoncia, que se puede usar hipoclorito, por ejemplo, para limpiar lo que son dentro de los conductos de las raíces, ¿vale? Por ejemplo. Vale, lo que hemos hablado. Existen dos tipos de aislamiento. Está aislamiento relativo, que se elimina de forma parcial la saliva mediante los ritos de algodón y el eyector y las jeringas de triple función, sobre todo con el aire. Estaremos siempre con los ritos de algodón, ya veremos dónde los colocaremos según dónde los vamos a poner, si es en la parte superior y en la parte inferior, si es en posterior o en anterior. Y eso unido también al eyector de saliva y a la jeringa de triple función. Y después encontramos el aislamiento absoluto, ¿vale? Que será mediante el dique de goma, que es una barrera que permite visualizar únicamente los dientes que vamos a trabajar y cubriendo el resto, y además de la lengua y otros tejidos blandos orales. Como vimos antes en la foto, sería la izquierda los rollitos de algodón, que es el aislamiento relativo, y lo de la derecha, que vemos que nada más que se ve la pieza que vamos a tratar, el aislamiento absoluto. Vale, el aislamiento relativo, actualmente existen en el mercado rollitos de algodón, ¿vale? Dependiendo el tamaño, vienen estandarizados en tres números, ¿vale? El 1 sería más pequeño, el 2 sería más ancho y el tercer más ancho todavía, ¿vale? El largo es totalmente igual para los tres números, lo único que varía es el ancho. Para su colocación requiere de un espejo y una pinza de algodón, que sería lo que usamos siempre en el kit de exploración, que sería también la pinza biangulada, ¿vale? El aislamiento puede ser llevado por una sola persona. Con la mano izquierda lo que haría el odontólogo es, con el espejo, separar y retraer el tejido y con la mano derecha y con las pinzas va introduciendo los rollitos de algodón. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, en la arcada superior se coloca en el surco vestibular, en el sector posterior se pone a la altura del segundo molar, ¿vale? La parte de atrás. ¿Por qué? Porque ahí desemboca uno de los conductos salivales, que es el conducto esteno, que procede de la glándula parótida. Y en el sector anterior se coloca con unas tiras en uvas y un rollito de algodón, ¿vale? Pero de todas maneras se suele poner y se acomoda, sobre todo en esta zona de aquí, donde están salvando el frenillo, uno se pone en un lado y otro en otro, y lo que hace, aparte de separarte en lo que es los labios, te da visibilidad y seca y deja bastante bien aislado relativamente, Creo que no te entiendo. relativamente el campo de trabajo. En la arcada inferior
se puede colocar los rollitos tanto por vestibular como por lingual, ¿vale? En este último caso, se sitúa bajo la lengua, ¿para qué? Para absorber la saliva de los conductos desembocados de las glándulas submandibulares y sublingual, ¿vale? Por ejemplo, como son el conducto de Wharton y el de Bartholin respectivamente. Para retirar los rollos de algodón, siempre es importante humedecerlos con la jeringa de triple función. ¿Por qué? Porque como se quedan muy secos y se quedan pegados sobre todo en la parte vestibular, no en la parte lingual, y estamos todo el tiempo aspirando con el aspirador y estamos secando, se quedan muy secos. Entonces, al retirarlos, si no los mojamos, podemos hacer daño en la mucosa, ¿vale? Entonces, siempre, lo ideal es siempre los mojamos con la jeringa de triple función y con la pincita los sacamos. Vale, el sistema de aislamiento mediante algodones o jeringa y eyector puede emplearse sobre todo en estos trabajos, ¿vale? Lo que sería el aislamiento relativo. Si no se quiere, se requiere un gran control de humedad, por ejemplo, pacientes, un ejemplo, un paciente con mucha serostomía. ¿Qué es la serostomía? Serostomía es una patología que suelen tener pacientes que genera muy poca saliva. Pacientes con problemas respiratorios o que no soportan el dique de goma, o sea, que pacientes que no respiran bien por la nariz y tienen dificultad a la hora de respirar, pues el dique de goma no está muy indicado para ello. Después, y también está indicado sobre todo para trabajos que tienen un periodo de trabajo corto, por ejemplo, como que selladores de fisuras para niños, la obturación de amalgama, que eso ya no se usa porque está en desuso. ¿Por qué? Porque la amalgama, en comparación con el composite, sí permite humedad. Si pasa humedad, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no tiene que endurecer como una lámpara de polimerización. Es una reacción química. Después tenemos la fluorización. Tampoco necesitas un aislamiento absoluto. Y el cementado de coronas, tanto provisional como definitiva. Ahora pasamos al aislamiento absoluto, que es el dique de goma, ¿vale? Es un sistema más completo, adecuado que relativo y sobre todo para largos periodos de tiempo de trabajo. ¿Qué tiempos de trabajo pueden ser? Pues sobre todo los que son los empastes de composite, que son el empaste blanco, y las endodoncias, que son los tratamientos de canales, de las raíces, ¿vale? Las principales ventajas que tiene el aislamiento absoluto: protege las vías aéreas y digestivas, así como los tejidos blandos y frente a accidentes. Mejora la conducta del niño y favorece una mayor apertura bucal y comodidad psicológica para el paciente y aumenta su confianza y su seguridad. Incrementa la visibilidad y la concentración del odontólogo. Disminuye la contaminación por saliva. Permite una manipulación de materiales dentales, sobre todo sensibles a la humedad, como por ejemplo es el composite, y previene la conversación excesiva con el paciente. También se ahorra un tiempo al no tener a los pacientes que tener que enjuagarse cada cierto tiempo. ¿Por qué se dice eso? Porque a veces con algunos tratamientos, por ejemplo, cuando hacemos, que ya veremos los pasos del composite, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, cuando cae ácido o cae algún producto, el paciente le sabe mal y tenemos que estar, ¿me puedo enjuagar? Pues el paciente tienes que sentarlo, le tienes que decirle que se enjuague. Pues en este caso, con el dique de goma, no va a percibir ese sabor de, por ejemplo, de ese material, ¿vale? No percibe sabores desagradables como algunos medicamentos volátiles o en los tratamientos. Proporciona protección al paciente y para el profesional. Este cuenta con cierta protección porque el dique de goma reduce al mínimo la exposición de contaminación cruzada. Se refiere, por ejemplo, al tema de estar respirando, lo que son las gotas de agua que salen a la hora de respirar. Y eso tiene un campo de operatorio fácil de desinfectar porque está totalmente aislado y solamente se ve la pieza que estamos trabajando. Se trabaja más rápido y se puede trabajar sin la ayuda del auxiliar. ¿Por qué? Porque no tenemos que estar todo el día con el aspirador y con la jeringa, ¿vale? Pero también tiene sus desventajas. ¿Qué desventajas tiene el aislamiento absoluto, que sería el dique de goma? Pues el tiempo que se requiere a la hora de colocarlo se tarda muchísimo más que el aislamiento relativo. Es incómodo, la incomodidad que le resulta al paciente. Y otra que puede ser, que es muy importante, es la relación alérgica. ¿Por qué? Porque el dique de goma la gran mayoría están hechas de látex, ¿vale? Para algunos casos existen otras que no son de látex, pero la gran mayoría que suele haber en clínica siempre va a haber es de látex. Entonces, ¿qué pasa? Si el paciente es alérgico, pues va a tener un enrojecimiento y le va a dar un picor, lo que es un prurito, ¿vale? En una reacción alérgica inmediata, pues
tenemos que usar a veces toallitas de papel absorbentes entre el dique de goma y la cara del paciente para minimizar la reacción. No significa que la aísle por completo, ¿vale? Entonces, oye, antiguamente si en la clínica se usa mucho el dique de goma, pues debería tener la opción de tener un dique de goma que no sea de látex. Vale, por ejemplo, lo que vemos aquí en la imagen, vemos la imagen de la izquierda, vemos al paciente. ¿Qué le pasa al paciente? Pues que ha tenido una relación alérgica, tiene la cara muy enrojecida y seguramente tendrá mucho picor, ¿vale? Y en la parte de la derecha vemos cómo es el líquido de goma una vez puesto en la boca del paciente. En algunos pacientes puede provocar náuseas, también puede producir limitación a la hora de respirar, pacientes asmáticos, pacientes con problemas respiratorios, ya que el supuesto de solamente respirar por la nariz, esto puede hacer que el paciente se me asfixie o no esté acostumbrado a respirar por la nariz. Esto se puede mejorar a veces haciendo un pequeño orificio en el dique de goma, a la altura del paladar, para facilitar el paso del aire, ¿vale? Y también puede provocar ansiedad, porque el paciente se puede sentir agobiado. El uso limitado y no usar siempre, no usar nunca en pacientes epilépticos, no usar en dientes jóvenes que aún no han erupcionado lo suficiente. ¿Por qué? Porque hay un elemento que veremos después, que es el clan o la grapa, no se ajusta al diente. En algunos cordales en los que no se puede adaptar la grapa o el clamp por su posición o por cualquier otro tipo de diente por la misma razón. Vale. Tenemos ahora el instrumental del dique de goma, ¿vale? Empezamos, sería el dique de goma, que es una membrana cuadrangular, siempre es cuadrada, casi siempre de látex, y sus dimensiones aproximadas siempre va a ser de 15 por 15 centímetros, ¿vale? Suele presentarse en diferentes colores, como grisáceos, verdosos o azules, para favorecer el contraste entre las estructuras vocales. ¿Por qué? Porque no lo vamos a poner de color blanco y que el diente sea de ese color, ¿vale? Sobre todo por eso. Es muy resistente al estiramiento y también viene presentado en rollo. Pueden venir en cajitas o en rollo. Como vemos aquí, en la parte de la izquierda vienen en caja y lo de la parte derecha vienen en rollos, ¿vale? Vemos los diferentes colores y ahora veremos que también lo que pone debajo en la imagen del centro, aparte de los colores, vienen también por grosores. Pueden venir en 5 grosores diferentes, como vemos aquí, por ejemplo, los colores no tienen que, sino los grosores, que es en milímetros. Y los más finos son más fáciles de deslizar y pasar entre los dientes, pero ¿qué problema tienen? Al ser más finos sí pasan más fáciles, pero es más fácil que se rompan y se rasguen, ¿vale? Los medios dan mayor estabilidad y seguridad en su colocación y se rasgan menos, ¿vale? Son los más usados. Siguiente elemento que encontramos en un perforador de dique es un instrumento es el perforador de dique, ¿vale? Es un elemento cuyas partes principales son una rueda con distintos orificios, como se ve en la imagen de la derecha, para distintos diámetros y un punzón, ¿vale? Mediante el enfrentamiento entre el punzón y los orificios, se pone el dique de goma entre ambos y se consigue una perforación en este último. Vale, ¿para qué son los agujeritos? Pues no lo mismo hacer una perforación, por ejemplo, para un incisivo central inferior, por ejemplo, un 31 o un 41, que para hacerlo para un 36-46, porque son piezas mucho más grandes, entonces usaríamos el agujerito más grueso para poderlo estirar y llevarlo mejor a ese diente, a esa pieza. Siguiente elemento que tenemos es la grapa, clamp o retenedor. Se utiliza para fijar los tickets de goma a las piezas dentarias y antes de su colocación debe ser ligado mediante un trozo de hilo de seda dental de unos 30 a 40 centímetros. ¿Para qué? Para que el paciente no se lo pueda tragar y si se lo traga o aspirarlo para sacarlo de lo que es de la faringe, ¿vale? Sí, es lo que estamos hablando. Si se lo traga, podemos tirar de él y así sacarlo, ¿vale? Porque su anatomía es muy difícil para que después el paciente pueda escupirlo si lo hacemos por una maniobra de Heimlich. Es muy complicado. Su forma varía según el tipo de diente, ¿vale? Y su estado de erupción. Presentan dos tipos, ¿vale? Unos que son con aletas y otros sin aletas. Los clans con aletas son más deseables. ¿Por qué? Porque facilitan el campo de visión. Al poner el dique de goma, lo pones y pones el clan o la grapa y lo que hace es que esas aletas abran más el campo de visión del dique de goma sobre la pieza que vayamos a tratar. Evita que el clan también se cuele a través del agujero hecho del dique de goma y caiga a la garganta en caso de que se soltase. Se pueden usar para apoyar también con ambos dedos a la vez que se coloca y protege el dique de goma de la acción de la fresa, ¿vale? Como está separada,
cuando estamos trabajando alrededor del diente, pues la fresa puede hacer rasgar el dique de goma y que se rompa ese aislamiento. Las partes principales de la grapa son el arco, como vemos abajo, los dos, el de la izquierda es un clamp sin aletas y el de la derecha es un clamp o grapa con aletas. Los orificios portaclamp, que son los agujeritos que ya veremos para qué sirven y con qué instrumento lo vamos a hacer. Y después tenemos los puntos de anclaje, que serían lo que no está en los brazos, que sería, no sé si se ve el cursor, sería esta zona de aquí, donde va adaptado el diente. Esto sería, se pone en una piecita, se abre así el clamp, lo metes en el diente, lo sueltas y se queda agarrado al diente, ¿vale? Así. Y a veces puede llevar o no el tema de las aletas, lo que hemos hablado. Vale, los clamps más utilizados son de Ivory y hay que buscar el más idóneo para cada pieza. Aquí tienes los números de pieza, que por ejemplo 1, 2 para premolares, 1A y 2A para segundos molares temporales, 3, 4, 3 y 4A, primeros molares temporales, número 3 para segundos molares temporales y 8A para segundos molares temporales superiores y primeros definitivos y pequeños que son más pequeños o parcialmente erupcionados. Después tenemos el 7 para molares definitivos, 8 para el 7 molares definitivos inferiores, 8 molares definitivos y superiores y el 14A para molares definitivos parcialmente erupcionados y el 212 para incisivos. Vale, aquí tenemos un pequeño esquema donde tenemos los números que vamos a usar. Después tenemos también para molares y premolares y molares y también en la parte inferior. Vale, ahí los tenemos. Para molares. El otro elemento que vamos a tener es el portagrapas o portaclamp, que consta de dos extremos que se introducen en los orificios que vimos antes de las grapas o clamp. ¿Para qué? Para que esos brazos sujetan y con una articulación aumentan la anchura de la grapa. ¿Para qué? Para después llevarlo al diente, soltarlo y que se quede ajustado a la pieza dental, ¿vale? Esto es lo que tenemos, ¿ves? Como vemos en la imagen de la izquierda, las partes activas se introducen en los orificios del clamp o grapa, lo abrimos, lo llevamos a la pieza, lo soltamos y se queda agarrado a la altura del cuello del diente. Después tenemos el siguiente elemento, que es el arco o portadique, ¿vale? Es un elemento que permite la tensión del dique para facilitar la visión, ¿vale? Puede ser de plástico o metálico. Existen diferentes tipos de arcos según su forma. Primero sería el arco de Young, que sería en forma de U. Después tenemos el arco de Jeffy, que es de plástico o circular, haciendo un círculo cerrado. Y después tenemos el arco de Sauber, que sería que es cerrado, pero tiene una bisagra. ¿Para qué es esa bisagra? Esa bisagra es para, sobre todo, cuando hacemos, por ejemplo, estamos haciendo un trabajo de endodoncia, que necesitamos hacer radiografías periapicales, las pequeñitas, pues para no tener que estar desmontando el dique de goma. Como vemos en la imagen, tenemos diferentes, ¿vale? Tenemos abajo a la izquierda es el redondo, arriba a la derecha es el que decíamos que tiene la bisagra. Como ves, el paciente con su mano tiene una radiografía periapical para hacer una radiografía. Y el de abajo es el completo, que es como si fuera en forma de U, ¿vale? Pueden ser de metal o de plástico los de forma de U. Después tenemos otros elementos que nos ayudan a trabajar con el dique de goma o el aislamiento absoluto, que sería, por ejemplo, el hilo dental, que lo usamos para dos cosas. Para sujetar el clamp en caso de que el paciente, por un accidente, pueda tragárselo, pueda tirar de ese hilo, y también para ajustar y pasar los puntos de goma entre los contactos dentales. Como vemos aquí, previamente se ha pasado y se baja y con el hilo dental se ajusta bien el dique de goma. Después que vamos a encontrar las cuñas de madera interproximales, que sirven para crear espacio entre dientes y sujetar también el dique. Como vemos aquí también en la imagen, esto de aquí sería unas cuñas de madera. También tenemos la vaselina para colocar en los labios del paciente para evitar lo que es la fricción, el eyector de saliva que se pone por debajo del dique de goma en forma de U, y después tenemos una cosa que es como unos sellos para poner, que se moja en una tinta y se pone encima del dique de goma.
para orientar las perforaciones. Ahora vemos por qué, ¿vale? Aquí tenemos lo que es el patrón, se pone encima del dique. Aquí te pone dientes superiores en la parte de arriba y dientes inferiores. Y según el diente que vayamos a tratar, pues abriremos el orificio según el número de piezas, ¿vale? La técnica para colocar el dique de goma es importante explicar al paciente el procedimiento. ¿Por qué? Porque le vamos a explicar, mira, te vamos a poner un aislamiento, va a consistir de una goma, de unos aditamentos y no vas a tener que respirar por nariz y esto no, viene bien para poder tratarte bien y que la pieza no es totalmente aislada, que no tragues nada, que no te puedas caer nada en la boca y nos ayuda a los dos, tanto a ti para protegerte y al odontólogo para aislar ese punto a tratar, ¿vale? Eso es importante que decírselo al paciente. Es preciso, como vimos antes, saber qué diente o qué diente vamos a aislar y lo vamos a usar siempre, como dijimos antes, en endodoncia o en obturaciones de composite. Simple, ¿vale? Ante todo, colocar el dique de goma, pasaremos una seda dental para saber, antes de nada, para saber la dificultad del dique de goma. ¿A qué se refiere? Que vamos a pasar, antes de poner nada, vamos a pasar un hilo dental para ver cómo están los puntos de contacto entre las piezas, ¿vale? Y evitar también que pueda haber algún resto de comida o algo que nos dificulte pasar el dique de goma. Seleccionamos el clan basándolos en la anatomía del diente y anclaje. Comprobaremos la elección colocando con el portaclán sobre la pieza que se quede en cervical. Lo que tenemos que hacer siempre es colocar primero el clan antes de poner el dique de goma. ¿Para qué? Para ver el ajuste. Porque lo que podemos hacer es poner todo el dique de goma e ir probando después la grapa. Entonces lo ideal es siempre probar la grapa antes de empezar a poner el dique de goma y que no se mueva. Si el clan rota sobre el diente o se sale o descansa sobre la papila, es que es demasiado grande, ¿vale? Si no se ajusta sobre la corona, tiende a salirse del diente, que es demasiado pequeño. Tiene que ser un término medio. Ni que rote, ni que se mueva, ni que se clave en la encía, en la papila y que cuando lo pongas se escape. Probar y colocar el clan, como dijimos, atamos el clan con una seda dental al arco o conector para ser recuperado de la boca, ¿vale? Una vez seleccionado el clan, prepararemos el dique haciendo las preparaciones necesarias según las piezas que vayamos a tratar. Localizamos los dientes y aislamos, aislamos y el tamaño y la forma y tamaño de la arcada, ¿vale? Podemos utilizar modelos existentes para marcar el dique de goma, como vimos antes, lo que es la plantilla, para poder hacer las perforaciones. Si nos disponemos de un patrón, podemos realizar una sola perforación en el centro del dique o perforar en una línea media a 3 centímetros del borde superior o inferior, dependiendo, para determinar la posición de los incisivos, por ejemplo, y a 5 centímetros del borde si es para posteriores. Lo vamos a repetir. Sería, si no tenemos el patrón que vimos antes, sería, podemos perforar en la línea media a 3 centímetros del borde superior o inferior para hacer piezas que son incisivos, o sea, son anterior. Y si vamos a tratar dientes posteriores, sería a 5 centímetros del borde para dientes posteriores. Vale, ahí tenemos todos los elementos. Tenemos la botella blanca, que es el hilo dental. Lo de la izquierda es el perforador de dique. Lo de la derecha es el portaclán. Las cositas metálicas son las grapas clan que vamos a poner en la pieza. Encima tenemos el arco y debajo tenemos el dique de goma. Vale, los métodos de aplicación se pueden colocar separadamente, primero el clan y después sobre este y el diente en el que se sentó poner de dicho clan a poner el dique estirándolo con agujero con nuestros dedos, o la colocación dique, grapa y clan y arco todo junto, ¿vale? Tomamos un clan con aletas, deslizar una aleta y en el otro edificio y estirar el dique de goma hasta la opuesta. El conjunto del dique, goma y grapa y portagrapa se lleva a la boca. Sobre el clan, con el portaclán puesto, estamos hablando, ya todo puesto, el dique de goma, arco y todo, se sitúa sobre el diente, el anclaje y observando a través de la abertura y bajo el dique que no presiona la encía para no hacer daño y una correcta inserción en los puntos de anclaje alrededor del diente. Pasamos el dique de goma por la vestibular y por debajo del clan, lo estiras y lo colocas bajo la aleta. Lo que estamos viendo abajo es, perforas el dique, ahí tienes un patrón, colocas el clan, lo estiras de un lado, lo estiras de otro, ajustamos
el arco con la base de la forma de en V hacia abajo y el lado cóncavo hacia el paciente, ¿vale? Seguidamente se introduce el resto de los dientes por sus perforaciones, invertir el dique en el surco alrededor de cada diente, dirigir un chorro de aire hacia el surco para dejar seco el diente y el dique y todos los tejidos blandos para crear un buen sellado. El dique se desliza ligando la seda dental alrededor del diente más anterior y colocando un fragmento del dique en la tronera en el último diente expuesto del dique, ¿vale? También puedes usar cuñas de madera y Godiva. Lo más que se usa son las cuñas de madera, ¿vale? Después del aislamiento, procederemos a desinfectar el campo operatorio, destruyendo las bacterias con de grapa y dique con yodo o con cloricina, ¿vale? Aquí tenemos el método. Abres el primero perforas, según la pieza que vayas a tratar, según el patrón, lo estiras con el arco, colocas la grapa con con el portaclán ya amarrado al dedo dental, lo tenemos en la parte de abajo izquierda, y después, todo junto con el portaclán, lo llevamos a la pieza a tratar y lo colocamos directamente en la boca. ¿Vale? Aquí lo que hacemos es perforamos, colocamos el clan, lo estiramos, lo metemos bien. Y en este caso lo que hace es el odontólogo coge portaclán, grapa y dique puesto en el portaclán y lo lleva a la pieza a tratar. Una vez ya puesto la pieza a tratar, lo que hace es coge el arco, lo presenta y lo que hace es estirarlo y dejar ya la pieza totalmente aislada y preparada para tratarla. ¿Vale? La retirada. Lo primero que hay que hacer es limpiar bien el campo operatorio para eliminar todos los residuos, eliminar las ligaduras, se estira bien el dique en las zonas interproximales para liberarlas y se retira el dique más el arco más la grapa como toda una unidad, todo entero, y a veces si hay, por ejemplo, en zonas interproximales se puede hacer con una pequeña tijera, hacer unos cortes para favorecer la salida. Se comprueba de que no haya ninguna lesión en los tejidos blandos, sobre todo por si la grapa ha estado apretando alguna papila, y ya está. Casos especiales, por ejemplo, pacientes con ortodoncia fija, podemos colocar el dique de goma sobre los dientes, ¿vale? Pero siempre antes de poner el dique de goma en pacientes con ortodoncia hay que retirar el arco, porque si no quitamos el arco, el dique no pasa en zonas interproximales. En los dientes muy destruidos o tallados colocamos el dique haciendo varias perforaciones y con la grapa se fijará a los dientes adyacentes y al diente a tratar, ¿vale? Y se acabó.